Muchas gracias a los miembros del canal. Recuerden que tenemos un Discord donde pueden dejar sus sugerencias y platicar conmigo. Ir demasiado lejos. No cruzamos la línea con frecuencia. Los estrategas de sillón te dirán que es porque cruzar con una flota parece una invasión del espacio del pacto, es decir, una guerra abierta, que sería recibida con misiles interestelares más rápidos que la luz, que rápidamente se descontrolarían. Cruzar la línea resultaría en un juego galáctico de lanzar rocas y ver cuál resolución y mundo natal se quiebra primero. Pero no están del todo en lo correcto. Claro, un cruce concertado, yendo profundamente en su territorio, realmente parecería una invasión de todo el espacio del pacto. Pero nosotros en la flota sabemos que hay tres líneas. Esta línea, la frontera oficial entre nosotros y las naciones del pacto, y aproximadamente 10 años luz adentro, hay otra línea. Cruza esa y ya no es una incursión fronteriza, es guerra. Los planetas comienzan a romperse. Lo mismo de nuestro lado. La Liga de Valor no lo tolerará. Dentro de eso, seguro, lucharán con fuerza si cruzamos y tomamos un sistema, pero si podemos mantenerlo, las líneas se ajustan. Ahora, en los primeros días, cuando los hecatianos todavía se estaban renombrando como la Commonwealth, los acteranos no se habían unido al pacto, y la humanidad era una especie triunfante en combate terrestre, pero con apenas una flota espacial. Cruzábamos mucho, y habría grandes peleas. Los hecatianos se las arreglaban bien entonces. Tenían una tradición en la navegación espacial, pero estaban usando a las mismas armas que ya habíamos visto durante décadas. Francamente, siglos. Cabezas nucleares en misiles de detonación por contacto, plasma, ese tipo de cosas. Los humanos eran prácticamente iguales en ese momento, excepto que mucho peores, porque bueno, ya conoces todo el trato con ellos. En el espacio de unos pocos años, pasaron de la vida en otras partes de la galaxia siendo una teoría debatida acaloradamente, a estar de pie victorioso sobre el cadáver del imperio estelar hecatiano, a través de los eventos demasiado complejos para resumir aquí. Fue asombroso y brillante éxito para ellos. También los dejó teniendo que descubrir cómo funcionaba esto de la guerra espacial a gran escala, y solo podían usar diseños hecatianos. Lo intentaron, por Dios, lo intentaron, pero no estaban del todo listos para eso. Poco a poco mejoraron tácticamente, pero aún estaban atrapados con los mismos diseños que los hecatianos en la primera línea, por así decirlo. Vimos los nuevos modelos personalizados que comenzaron a producirse en Ceres y Titán, pero todos se mantenían en reserva. Nunca se les permitía acercarse al combate, y ciertamente nunca donde nuestros espías pudieran echarles un vistazo. Pero eso cambió muy rápido. Se asumía como un hecho que la vida de los humanos seguiría siendo un jugador menor en la guerra espacial, hasta el día en que la Quinta Flota envió 4 de sus grupos de batalla a, bueno, molestar a los Laytops dormidos, como dice el dicho. El comandante de la flota, un almirante maravilloso, amigo de mi madre, planeó traer a uno de los mejores almirantes que tenían los hecatianos y atraparlo, obligarlo a pelear sin tener que respaldar a un planeta, para poder golpearlo con un misil más rápido que la luz en la cara. Una victoria fácil y podríamos quedarnos con un planeta altamente disputado por ello. Ya habían empezado a preparar los artículos de prensa sobre la batalla de Mitorvax, como generosamente se le llama hasta el día de hoy, antes de que la flota partiera siquiera. Yo estaba ahí como miembro de la tripulación del puente en el buque insignia del grupo de batalla C, el Indomable. Personalmente diría menos batalla de Mitorvax, más masacre en Mirtorvax o desastre en Mirtorvax, error en Mirtorvax, pero ese es un chiste que solo funciona en el idioma humano. Perfectamente cronometrado, sin embargo, diré eso a favor del plan. Los grupos de batalla A, B y C saltaron a la órbita de Mitorvax 3A y barrieron sus defensas sin problemas. Lanzaron un asalto terrestre en el planeta mismo, en parte para eliminar los sensores asentados en el planeta, en parte para empezar a establecernos en nuestra nueva adquisición. Luego, algunas formaciones de ataque salieron y buscaron a otros sensores en las cercanías. Con eso hecho, el grupo de batalla D, reforzado con un tercio de cada uno de los otros grupos de batalla, salió detrás de Mitorvax 3B, su luna bloqueada gravitacionalmente. Ellos eran el elemento trampa aquí. Mantendrían la posición detrás de 3B,
en la sombra del sensor de cualquier cosa que otros grupos de batalla hubieran pasado por alto. Cuando los hecatianos llegaran para luchar contra A, B y C, algo que esperábamos que sucediera en 1 o 2 días, D entraría por el flanco y haría un ataque de misiles más rápido que la luz desde su nave y clavaría al comandante hecatiano. Luego, sería un trabajo rápido y fácil para cortar lo que quedara. En cambio, el grupo de batalla D fue atacado primero, menos de 1 hora después de llegar. Todavía no sabemos cómo los humanos descubrieron el plan o los tiempos. Obviamente no están dispuestos a compartir más allá de decir públicamente que adivinaron. Algunos dicen que son genios que posicionaron sensores ocultos perfectamente años antes. Algunos dicen que tenían un espía en la flota. Otros dicen que interceptaron señales, o las tres cosas. Abundan muchas más teorías de conspiración. E incluso hay una corriente de pensamiento que dice que todo fue básicamente un accidente y que los humanos simplemente se toparon con el grupo de batalla D sin saber qué estaba sucediendo. Mi propia investigación y mi instinto dice que los humanos no están mintiendo. Adivinaron y colocaron sensores ocultos en toda 3B, exactamente en los lugares correctos para lo que se avecinaba. Saltaron 60 destructores en medio del grupo de batalla D. Literalmente, eso es habilidad inmensamente grande y dedicación que no podrías encontrar en ningún otro lugar. Tendrías que haber desactivado sus sistemas anticolisión para evitar una desaceleración automática temprana, lo que significa que incluso un solo error podría haber sido catastrófico. Pero más allá de eso, el grupo de batalla D tenía poco menos de 300 naves en total. Ahí es donde viene la teoría del accidente. Claro, la realidad es que no tiene 60 naves de guerra realizando un salto simultáneo desde debajo del plano galáctico hasta el mismo lugar por accidente. Pero crucialmente, la teoría del accidente es divertida, así que puedo entender por qué es popular. Lo primero que hizo la fuerza humana fue acelerar a toda potencia, alejándose del medio del grupo de batalla D. Lo segundo fue empezar a rociar el espacio a su alrededor con láseres. D, por supuesto, no esperaba láseres. Los escudos estaban afinados para lidiar principalmente con el plasma. Estos ataques destrozaron los escudos, causaron caos, deshabilitaron armas e incluso destruyeron algunas naves. Todos sus sistemas de corto alcance estaban disparando y eso inmediatamente lo desbarató todo. Nosotros en los grupos de batalla A, B y C no teníamos idea, por supuesto, porque había una luna en el camino y... Perdón, ¿tenías una pregunta? ¿Por qué acelerarían hacia afuera si se colocaron intencionalmente en medio de nosotros? Porque el punto era el caos inicial. Acercarse tanto a tu enemigo es un riesgo muy serio, uno que puede dar frutos, pero solo si tienes cuidado al respecto. Acelerar hacia afuera significaba que obtendrían los beneficios con el menor riesgo posible. Perdieron naves, por supuesto, pero menos de las que habrían perdido si se hubieran quedado en medio. Entonces, ¿dónde estaba? Ah, sí, las comunicaciones y los láseres. La razón por la que sabíamos tampoco era porque las fragatas humanas saltaron y cortaron el enlace de los satélites de comunicaciones que habíamos instalado, y los destructores soltaron su segundo truco: misiles, una gruesa lluvia de ellos, a esa corta distancia, con escudos abajo o dañados, y con nuestros sistemas de defensa antimisiles saturados y dañados. Incluso las cabezas nucleares de detonación por contacto habrían sido mortales para una cantidad decente de naves. Sin embargo, no usaron cabezas nucleares regulares. Los misiles son otra cosa que todavía no entendemos completamente. Conocemos la teoría detrás de ellos, pero no entendemos lo que usan para hacer que suceda. En resumen, no utilizaron cabezas nucleares como tales. En cambio, utilizan la bomba nuclear para propulsar un trozo de metal a velocidades absurdas. La teoría es obvia y sabemos cómo ponerla en práctica en cierta medida. Lo que no entendemos es cómo lo hicieron tan efectivo. Debe tener algún tipo de aleación ultra resistente para ser arrojada a tales velocidades, y algún modo de dirigir la energía de la bomba nuclear de manera suficiente. Lo mismo ocurre con su otro as en la manga. Lo llaman Cassava Howitzer. Ese es el término. Mucho el mismo principio, excepto que el trozo de metal no es arrojado, se vaporiza, y eso se utiliza como un rayo de plasma. Así es, rayo. Convierten las armas nucleares en una lanza de partículas de un solo uso, ultramortal. Un solo impacto puede desmantelar un destructor desprevenido en un abrir y cerrar de ojos.
3 en un crucero. Estos misiles están programados para formar un patrón alrededor del casco de la nave y disparar para obtener el máximo efecto. Para las naves grandes, eso es uno a través del puente, uno a través de la proa popa y uno a través del motor. Si hay suficientes, lanzarán otros 2 en diagonal, cubriendo el volumen interno absoluto de la nave condenada. Lo que realmente les encanta es usar ambos sistemas en tándem en el mismo sitio, uno después del otro. Si los escudos están activados, la onda penetra, los rompe y provoca grietas en la armadura, tal vez incluso rompiéndolo por sí solo. Luego, el cazahowitzer dispara directamente en esa grieta y derrite las cubiertas. Nunca habíamos visto ninguno de estos antes, debes entenderlo. La flota habría estado desprevenida bajo circunstancias ideales. Las defensas antimisiles en ese momento no tenían un rango efectivo lo suficientemente bueno como para interceptar antes que los misiles dispararan. Hoy en día es posible, pero no querrías apostar por ello. Pero en ese momento eran sistemas dañados, subalimentados. Fue una masacre. Los cruceros y acorazados fueron los más afectados. Francamente, los humanos golpearon demasiado fuerte. Las teorías al respecto son que no tenían idea de cuánto era suficiente, así que optaron por lo simple y se fueron con exceso de fuerza. Tenía un amigo en las fragatas que fue destruida. Sobrevivió solo porque el rayo pasó rozando el reactor. Dijo que la carrera hacia la cápsula de escape fue la carrera más larga de toda su vida. Mientras los destructores continuaban acelerando hacia afuera, soltaron su último truco importante: un enjambre de minas con las mismas configuraciones que los misiles. Las minas son realmente útiles en la guerra orbital, donde el 99.9% de todas las batallas espaciales ocurren. Sabes dónde va a estar el enemigo y puedes usar las minas para causar estragos o dirigirlas según desees. Además, a diferencia de los misiles, no necesitan tanto combustible ni habilidad de maniobra, así que básicamente puedes apilarlas por todo tu casco y soltarlas según sea necesario. Hubo una última cosa que se vio en este punto, pero según podemos decir, fue completamente no autorizada. Varias naves se giraron, de modo que sus propulsores apuntaban directamente a nuestras naves. Esta fue una maniobra extremadamente arriesgada. Pero los cascos de las naves no suelen funcionar bien cuando una antorcha de fusión te apunta directamente. No injustamente, en este punto el grupo de batalla D ya había tenido suficiente, y con las minas flotando, decidieron que había muy poco sentido en permanecer en su lugar. Sus propulsores se habían recargado, así que dieron un salto corto a otro lugar del sistema, para tratar de obtener algo de respiro y entender qué diablos estaba pasando. Buscaron opciones y comenzaron a preparar el salto en tiempo récord. Puede que hayas notado la segunda parte de lo que dije acerca de las minas. Canalizan al enemigo. Los humanos las habían dispersado en un par de largas cintas, bloqueando múltiples ángulos. Los saltos de combate siempre se realizan de manera que tengas algún tipo de objeto estelar en las cercanías, para evitar que el enemigo te aniquile con misiles más rápidos que la luz. Entonces, la flota solo tenía una opción en ese punto: la órbita de Mitorvac 6. Llegaron sin incidentes y comenzaron a reorganizarse, recargar sus escudos y realizar reparaciones en general. Luego, toda la flota humana saltó. Habían estado esperando a unos segundos de tiempo del salto, lo que significaba que estaban en la escena en menos de un minuto, teniendo en cuenta el retraso de la señal y el rápido cálculo de colisiones. Lo que siguió fue un enfrentamiento tan desequilibrado, abrumadora superioridad numérica y tecnológica contra un grupo de batalla maltrecho, que cuando los humanos dicen que no sufrieron pérdidas, ninguna persona seria intenta disputarlo. En este enfrentamiento, el comandante de la quinta flota fue asesinado, su segundo al mando fue asesinado, y la clase de la Academia Naval Trilax del 2078 fue aniquilada hasta el último hombre. Solo sobrevivieron unas pocas naves porque sus capitanes estuvieron más alerta y ordenaron la rendición. En este punto, aquellos de nosotros en los grupos de batalla A, B y C sabíamos que algo estaba pasando. Los satélites de relevo habían enviado alguna advertencia, y su falta de respuesta solo preocupaba más a sus comandantes. El grupo de batalla C, en el que estaba, se movió para investigar. Encontramos un enorme campo de escombros, algunas cápsulas de escape humanas, muchas más cápsulas de escape de la Liga, llenas de tripulantes confundidos y aturdidos, y varias naves de la Liga que estaban demasiado dañadas para hacer el salto.
También detectamos la flota humana, totalmente reagrupada, ahora orbitando amenazadoramente alrededor de Mitorvac 6. Sus destructores habían recargado sus propulsores y habían saltado, formando una fuerza cohesiva enorme. Habíamos perdido todos nuestros misiles más rápidos que la luz en el sistema en la primera parte de la batalla, así que esta lucha tendría que ser puramente convencional. De acuerdo con la doctrina, soltamos balizas de búsqueda y rescate, y luego regresamos al resto de la fuerza mientras se reposicionaba para enfrentar a los humanos. Reunimos hasta el último dato que pudimos en esos minutos. Empezamos a analizarlo tan rápido como fuera posible, tratando de idear un plan. Nunca he sentido tanta tensión en mi mente como en esos minutos, déjame decirte. Todo lo que recuperamos está grabado en mi mente mientras lo revisamos una y otra vez. Es testimonio suficiente de lo buenos que éramos, que para cuando nuestros propulsores se recargaron, habíamos logrado reposicionarnos y remodelar totalmente la formación, en lo que pensábamos que era la mejor opción. Demonios, incluso estábamos comenzando a trabajar en reajustar los escudos. Por supuesto, este fue el momento en que reaparecieron los hecatianos. Chocaron contra nuestros 3 grupos de batalla, haciendo un trabajo peor libra por libra que los humanos, pero aún así causando estragos en nosotros. Una vez más tuvimos que girar y ajustar la formación, momento en que los humanos saltaron detrás de nosotros y cerraron la trampa en las 3 dimensiones. Todo el tiempo, mientras disparaban, transmitían órdenes repetidas para que nos rindiéramos. Llamadas ensordecedoras, bloquearon nuestras comunicaciones entre naves e hicieron sonar las demandas sobre ellas. Solo estoy hablando contigo porque el capitán de mi nave desafió al almirante de nuestro grupo de batalla a la cara y nos hizo rendirnos. Muchas otras tripulaciones no tuvieran tanta suerte. Una vez que terminamos, cada nave era un casco roto o se había rendido. La flota humana hecatiana dirigió su atención a nuestras fuerzas terrestres. Las demandas se repitieron, mientras las naves de transporte de tropas comenzaban a saltar. El general a cargo fue demasiado lento en darse cuenta, o estaba demasiado aturdido para reconocer lo que acababa de suceder, y no se rindió. Su nuevo puesto de mando fue demolido con él dentro por un trío de bombas guiadas con precisión, y su sucesor estaba izando la bandera blanca poco después. Así terminó la batalla de Mirtovax. Cada nave de la Liga que fue enviada fue destruida. Quedó inútil más allá de la reparación o fue capturada. Los humanos se negaron a devolver estas últimas. Fuimos repatriados después de un mes, y puedo decirte que no nos hicieron más que tratar heridas, aunque dejaron en claro que podíamos desertar si queríamos. Las fuerzas terrestres al menos solo sufrieron 64 muertes y 127 heridos. Los humanos y los hecatianos luego lanzaron una breve contraofensiva a través de la línea, recuperando cada sistema que habíamos tomado en los vaivenes de las últimas décadas, por la pérdida de estas naves y el 76% de la tripulación. La tasa de pérdida más alta que cualquier enfrentamiento no relacionado con misiles más rápidos que la luz en la historia. No habíamos ganado nada. La flota humana estaba tan poco dañada que hacían vueltas de desfile a plena fuerza apenas unos meses después. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos que las tripulaciones de destructores humanos son las mejores. Pensamos en los destructores como una asignación terrible al principio, llenos de tripulantes inexpertos que quieren salir de un barco de carne de cañón lo antes posible. Pero los humanos y sus aliados se enorgullecen de ser la tripulación de un destructor. Se consideran la élite, lo mejor de lo mejor, que su trabajo es cargar, causar estragos y dejar que otras naves lo limpien. No son suicidas, no, por supuesto que no, están entrenados y les importa. Este es el tipo de mentalidad que necesitas para que 70 naves acuerden desactivar sus sistemas automáticos de colisión y enhebrar agujas a través del espacio para terminar rodeados de naves enemigas. Aprendimos que habíamos subestimado drásticamente la tecnología humana, que habían mantenido intencionalmente sus mejores equipos fuera del frente durante años, para asegurarse de tener una flota lo suficientemente grande para un movimiento decisivo, que habían encontrado un área y la explotaron hasta que tenían una ventaja tecnológica insuperable. Y quiero decir insuperable. Nos llevó más batallas incluso darnos cuenta de qué eran los misiles. Y después de eso intentamos replicarlo, pero nada. Hay teorías sobre cómo lo canalizan, teorías sobre cómo hacen las aleaciones específicas, teorías y más teorías, pero nada más.
Estamos tan rezagados en eso y los humanos siguen mejorando, que el departamento de I+D decidió dejar de trabajar en ello, mejorar la tecnología conocida que ya teníamos, en lugar de embarcarnos en un camino completamente nuevo, en búsqueda de un enemigo que está kilómetros por delante. Además, sus espías son muy buenos para obstaculizar nuestra investigación, muy buenos. Aprendimos que los humanos valoran el caos planeado por encima de todo. Puede sonar como un oxímoron, pero es simple realmente. Valoran el caos como un arma, buscando infligirlo, canalizarlo, utilizarlo en puntos decisivos. Eso no significa alguna especie de tontería del tipo, no podemos predecir nuestros movimientos si no sabemos lo que estamos haciendo. Significa que sus planes están diseñados para romper los planes de sus enemigos y destrozar cada posible opción de retirada. 70 destructores con armas que nunca habíamos visto antes, justo en medio de nuestra flota. Eso era el caos planeado, hecho manifiesto. Aprendí que las naves humanas son extrañamente hermosas, una vez que se han eyectado todas las minas que los atan. Ves estas naves elegantes y angulosas que emanan poder. Son extremadamente amenazadoras cuando estás cerca en tiempos normales. Ver una de estas desatar sus misiles es impresionante. Las cubiertas deslizándose suavemente, los misiles saliendo y alejándose en la distancia. Incluso llevan sus nombres de manera prominente, para que sepas exactamente con qué nave estás tratando cada vez. Nada como ver a un destructor llamado UNB regresar al infierno, enfrentarse cara a cara con un crucero 3 veces más grande y ganar. Y aprendimos lo más importante de todo. No cruces la línea si valoras tu vida o tu nave.